Estás conectado con Galáctica, Radio y Televisión Iberoamérica, la plataforma comunicacional más activa y dinámica de esta era. Galáctica Digital. Mucha vibra para vos. Hola, ¿qué tal? Muy bienvenidos a todos aquí una vez más por Galáctica Radio y Televisión Digital desde todo el mundo y para todo el mundo, porque así es, producimos contenido en todo el planeta y bueno, y transmitimos para todo el planeta, porque nos podéis encontrar online en cualquier parte desde vuestro ordenador o teléfono. Bueno, muchísimas gracias al público. Os pedimos, como siempre, que compartáis nuestros contenidos. Si os gusta, danos nuestro me gusta, like, que eso nos ayuda bastante. Y bueno, compartir en las redes sociales nuestros informes, no solo de esta sección, pero de todos los demás colaboradores también, a quienes mandamos nuestros saludos. Bueno, a todos los colaboradores, a nuestro director Pedro, bueno, a Sean y a todo el equipo de Galáctica, como siempre aquí. Aquí hay equipo. Bueno, así es, ¿eh? Bueno, hoy vamos a hablar un tema que pasó en Brasil esta semana. Bueno, en realidad hace 3 semanas, ¿no? Que nos va a derivar en un otro debate público que, bueno, que está pendiente también, ¿no? Bueno, esa semana, bueno, acaba de morir en tiros por la policía, por tiros de la policía, un asesino, un serial killer, un asesino serial brasileño que amedrentó a toda una región durante 3 semanas. Hace 3 semanas que la policía nos está buscando, lo está buscando. En realidad porque se ve que hay cómplices también, ¿no? Bueno, había gente que le estaba dando abrigo y todo. Pero bueno, la cuestión es otra. La cuestión, la que vamos a tratar hoy, es sobre la pena de muerte y la prisión perpetua, ¿m? Que son temas muy complejos y muy delicados para debatir en sociedad, como es el tema del aborto. ¿Por qué? Porque divide, porque agrieta, ¿no? Porque divide en dos aguas, ¿no? Cualquier sociedad, por supuesto. La pena de muerte sigue existiendo en algunos estados, como ser Estados Unidos, por ejemplo, y está abolida en casi todo el mundo. Y la prisión perpetua también existe en algunos estados. Bueno, ¿por qué son dos temas complicados? Porque yo creo que el tema de la pena de muerte es más complejo de debatir, y eso sí que requiere una abstracción muy grande porque, bueno, porque es un tema que tiene que ver con principios religiosos, filosóficos, etcétera, ¿no? Pero el tema de la prisión perpetua está directamente relacionado con el crimen, podríamos decir. Bueno, volviendo al caso de Brasil, ese criminoso había desde hace muchísimos años que viene cometiendo crímenes muy graves, asesinando y violando sexualmente personas y por lo general asesinaba familias enteras en chacras, en estancias, en el campo y bueno, las encerraba, las torturaba bueno, de una manera muy violenta, muy grosera, ¿no? Mucha violencia, mucha perversidad. Bueno, hace 3 semanas que la policía bueno, y él estuvo en prisión y fue liberado. Había sido liberado. Había sido liberado por buen comportamiento y porque, bueno, cumplía con las reglas legales, ¿no? Y una vez que fue liberado, volvió a cometer crímenes, ¿no? Y la policía lo mató en un cruce de tiros, hubo un cruce de tiros y la policía lo terminó matando, ¿no? Y hay muchas organizaciones que reclaman de que por qué lo mataron, etcétera. Entonces eso suscita esas cuestiones. Por eso digo que suscita la cuestión, por el lado que la policía lo mató, aunque no fue ninguna pena, pero bueno, él cambió tiros, él abrió fuego contra la policía respondió. Pero eso suscita también, ¿no? Si un asesino, un serial killer no recuperable debería pagar con su vida, que es un tema más complejo para tratar solamente aquí en esa edición, pero el tema que quiero enfocar hoy es el tema de la prisión perpetua, ¿no? Porque, bueno, resulta que el serial killer ese psicópata, era psicópata y, bueno, y muchas veces, bueno, los informes médicos que se dan dicen que, bueno, que la persona puede ser liberada y que puede volver a insertar, ¿no? Y aquí es el gran problema que tenemos que entender, ¿no es cierto? Esa persona fue liberada por la justicia y volvió a cometer crímenes y volvió a matar.
Entonces, en nombre de su libertad de reinserción, esa persona volvió a cometer crímenes y volvió a matar, como dije, ¿no? Con lo cual, bueno, aquí hay una gran pregunta, ¿no? Un gran cuestionamiento. ¿Deberían los criminosos de alta periculosidad, deberían acceder a una reducción de pena? ¿Puede un asesino? Porque hay muchos tipos de crimen, ¿no? Están los asesinos, por ejemplo, lo que puede ser, por ejemplo, un crimen pasional, lo que puede ser un crimen eventual, pero otra cosa es un crimen serial, ¿no? Un asesino que asesina siempre, o sea, que vuelve a cometer los mismos delitos y que tiene esa naturaleza. Entonces, cabe esa pregunta, ¿puede y debe en una sociedad un asesino serial, un criminal, un criminoso de alta periculosidad volver a reinsertarse? ¿Es posible la reinserción? ¿Existe la posibilidad de reinserción? Bueno, ese es el gran debate que tenemos que tener públicamente, ¿no? Desde luego que, bueno, que muchos criminosos no tienen capacidad alguna de inserción. Y entonces, bueno, debería haber algún otro tipo de programa, algún otro tipo de condena. Realmente, bueno, es muy importante asegurar los derechos humanos de las personas, a la dignidad y cualquier persona acusada de un crimen, cualquier criminoso tiene derecho a su defensa y tiene derecho a condiciones dignas, ¿no? Eso es un hecho bastante aceptable, pero bueno, lo que no es aceptable de ninguna manera es que bajo la sola posibilidad de que se haga una víctima más, de que una persona más pueda ser víctima de una barbarie, porque la verdad que son barbaries, ¿no? Como actúan esas personas, son barbaries. Entonces, con la sola posibilidad de que una persona tenga potencialmente la posibilidad de ser víctima, bueno, eso debería ser revisado, ¿no? Debería ser revisado. La situación concreta es que la mayoría de los países, bueno, sobre todo en Latinoamérica, los asesinos pueden gozar de cortos periodos en prisión, sobre todo si son primarios. Si son primarios, bueno, puede tener una reducción de pena muy importante. Y ahí está la cosa. Y si son primarios, ¿cómo se hace? Porque ahí está. Es una cuestión delicada también, porque si son primarios, bueno, pero es primario y se puede liberar después de 15 años, por ejemplo, un asesino. Y si vuelve a cometer crímenes, si una persona que tuvo 15 años en la cárcel no puede por ahí tener, en vez de haber hecho una reflexión de su vida, sino todo lo contrario, sentirse más víctima del sistema y tener como especie de resentimiento por ese tiempo, entre comillas, perdido que pasó en la cárcel. Entonces es un tema muy delicado, es un tema muy delicado. Eh, aquí, ese caso conmocionó mucho Brasil. Hace 3 semanas que Brasil está paralizado con ese caso. No es un caso que tuvo trascendencia internacional también. Pero aquí se abre ese debate que tenemos que tener en cuanto a sociedad, ¿no? Que lo tenemos bastante dejado de lado, pero que lo tenemos que llevar adelante. ¿Existe la reinserción? Yo os pido a vosotros también, el público, que si queréis podéis opinar aquí en los comentarios. Decid vuestra opinión. ¿Es posible la inserción? Ahora os propongo un otro ejercicio, ¿no? Os propongo un juego, por decirlo de alguna manera. Yo os pregunto primero, pensad, ¿es posible la reinserción de un asesino, por ejemplo? ¿Es posible que esa persona vuelva a la sociedad, que esté entre nosotros, que estén con nuestros hijos o con nuestros padres, con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros seres queridos? Bueno, la segunda pregunta, una vez que pensaste eso, una vez que lo pensaste, piénsalo si la víctima hubiera sido un ser querido, un ser muy próximo, alguien realmente que amas muchísimo, ¿no? Un hijo, un padre, una madre, un hermano, una novia, un novio, un amigo, en fin, un primo. Piensa desde tu lugar, ¿no? ¿Quién es la persona que realmente la tienes más próxima? Y piensas, ¿habría lugar para la inserción? Entonces aquí nos lleva a otra reflexión filosófica también, ¿no? Que muchas veces el concepto de justicia y de venganza está muy entremezclado, ¿no es cierto? Una persona que fue víctima, por ejemplo, que perdió un ser querido en un asesinato, por ejemplo, busca justicia en primera instancia, ¿no? Pero si luego
esa persona se percata que la justicia no fue hecha o que la persona en cuestión quedó libre solamente un par de años y la persona no puede devolver la vida a la otra. Eso es absolutamente innegociable. Eso no tiene, es irreparable. No hay formas de compensar, ¿no? Entonces, bueno, la persona que queda en libertad, bueno, póngase en el lugar de una víctima, ¿no? De un familiar de una víctima. ¿Qué pensaría? ¿Qué pensaría? Quisiera saber la opinión, porque aquí estamos para debatir públicamente esas cuestiones que son complejas, ¿no es cierto? La cuestión es que la reinserción social se ha demostrado ser muy difícil y el índice de reincidencia es altísimo en muchos casos, ¿no? En muchísimos casos. Y bueno, y también están aquellos criminales, aquellos criminosos que no van a cometer nuevos crímenes, que realmente pueden arrepentirse. ¿Y qué hacer con ellos? ¿Tendría que estar eternamente en prisión? Bueno, ¿cuál es tu opinión? A ver. Ese es el debate que tenemos que tener como sociedad, pero siempre teniendo en cuenta una cosa, siempre, siempre, la seguridad de la víctima, de las víctimas posibles, la seguridad social es muy superior al interés individual humanitario del individuo, es muy superior, es muy superior. Y a partir del momento en que se asegura, a partir del momento en que se asegura el derecho a la libertad, el derecho a la seguridad de la sociedad, de los individuos, ¿no? Bueno, a partir de ahí sí, a partir de ahí, bueno, a los criminosos se les puede tratar con dignidad y con derechos humanos, pero a partir de ese punto solamente. Y lo digo con toda convicción. Y me hago cargo, ¿eh? Y quisiera saber cuál es tu opinión también, porque las vidas no tienen retorno. Y esos criminosos, por lo general, son psicópatas y no tienen realmente posibilidades de reinserción social. Quiero contaros algo personal, que de vez en cuando acudo ese pequeño permiso, ¿no? De hablar en primera persona, ¿no? Yo me enteré que mi sobrino de 7 años en estas últimas semanas no quería dormir, tenía miedo a ese asesino, porque la cuestión estuvo muy mediatizada en Brasil. Además se llama Lázaro, ¿no? Que es un personaje bíblico también. Él no quería dormir, le tenía miedo, ¿viste? Me encontré yo mismo saliendo por la calle en estos días por la noche y teniendo miedo de estar caminando por la calle. Todo producto de esa super exposición mediática que tuvo ese caso durante 3 semanas. Entonces aquí cabe la reflexión. ¿Hasta qué punto? ¿Hasta qué punto? ¿Hasta qué punto existe el derecho a la reinserción, a la libertad, el derecho humano, ¿no? El derecho es humano para todos, para los que están afuera también, para los que estamos afuera también, ¿no? Porque somos a veces prisioneros de los criminosos, los que estamos afuera. Entonces, bueno, aquí cada mi reflexión y bueno, y desde luego, bueno, mi cálida consideración a todos los familiares de la víctima de ese caso que conmocionó Brasil en las últimas semanas. El criminoso se llama Lázaro y fue abatido, fue muerto por la policía a tiros cuando él propio abrió fuego a la policía hace 2 días. Estaba siendo buscado por muchísimas fuerzas de seguridad, drones, estaba en la selva y bueno, se escapaba, conseguía escapar, conseguía burlar todos la policía, bueno, los perros y aparentemente, bueno, tuvo ayuda, aparentemente tuvo ayuda. Oh, sorpresa, bueno, hay sospechas de que algunos estancieros de la región le estaban sponsorizando porque así podría devaluar las tierras y podría comprar más tierras en la región. Así que bueno, el crimen no deja de sorprendernos. Así que tenemos que revisar nuestras leyes en cuanto a sociedad, incluso uno mismo, cómo ve a la delincuencia, cómo ve el crimen. Dejo aquí esa reflexión. Muchísimas gracias a vosotros del otro lado. Nos encontramos la semana que viene aquí por Galáctica Radio y Televisión Digital. Estás conectado con Galáctica, Radio y Televisión Iberoamérica, la plataforma comunicacional más activa y dinámica de esta era. Galáctica Digital. Mucha vibra para vos.